género. Recordemos que nos han pedido con tanta insistencia nuestras compañeras, nuestros compañeros de formación en la escuela sindical. Este trayecto formativo que le pusimos como nombre Tomar la Palabra, herramientas de comunicación política y oratoria para futuros liderazgos. Entonces, es nuevamente la Escuela Sindical de Género. Recuerden, un espacio que lo construimos entre todos, un espacio que está conformado por una red interinstitucional que nos convoca, en este caso el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, el CONICET, la Universidad Nacional de La Plata, a través de la Facultad de Humanidades, el Ministerio de las Mujeres y Géneros de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación Bancaria, liderando a los y las trabajadoras de nuestro país, como un sindicato que lidera, invita y extiende a que todos los sindicatos y otras organizaciones que requieren de formación para liderazgo formen parte de esta escuela y la sientan como propia. Este desafío de tomar la palabra era, como les decía, una asignatura y una demanda. Y como nosotros tenemos mujeres y hombres que son inspiradores de nuestra acción, hay una colega que desde los inicios de nuestra escuela sindical ha estado junto con nosotros, enseñándonos, pensando con nosotras, extendiéndonos invitaciones a consolidar nuestra formación y a pensar nuestro país, nuestra formación y el sentido de nuestra acción, y que es María Pía López. Nuestra María Pía López, que nos sorprende todos los días con un nuevo libro que nos incita a pensar, que escribe, que piensa y que nos habla. Entonces yo le pedí, diciéndole esto, extendiendo esta invitación: María, te necesitamos que nos des algunas palabras para cómo saltar estas limitaciones que a veces nuestro pudor, nuestra falta de preparación nos deja como en un castadito de su alteridad cuando debemos tomar la palabra y ocupar la escena pública. Nosotros queremos, María, que nos ayudes a formarnos, a que las brechas se achiquen y que las distancias desaparezcan, que podamos sentirnos que en el espacio público estaremos todas hablando, comunicando, transmitiendo, para convertirnos en todo caso en mejores actoras del mundo del trabajo y de los otros mundos que nos constituyen. Entonces, como María Pía López no necesita mucha presentación, porque sabemos que es socióloga, que es doctora en comunicación, que es directora del Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y hace tantas otras cosas, que en todo caso solamente es importante escucharte. 10 minutitos para nosotras, María, de cómo consolidar estos liderazgos en tiempos tan complejos como los que tenemos aquí. Así que te escuchamos, María Pía López. Gracias, Patricia. Bueno, bienvenidos a todos a esta escuela de sindical de género. Efectivamente van a ser 10 minutos, pero le decía a Patricia que tengo que irme a dar una clase a las 7 en física, no virtual, así que hablo unos minutos y me voy. Me parecía interesante partir de la idea de tomar la palabra, entre otras cosas para pensar cuáles son los obstáculos, ¿no?, que tiene tomar la palabra, y los obstáculos para aquellas que somos, tenemos como identidad el género femenino, ¿no?, que fuimos asignadas a este género. Y me parece que nos reconocemos como mujeres, porque me parece que esa dificultad para tomar la palabra que puede aparecer, para asumir, para usar las palabras que estuvieron puestas en juego, también para asumir posiciones de liderazgo, para asumir una palabra pública, tiene que ver con algo que es muy estructural de las sociedades que habitamos, de las sociedades modernas, que es la división entre lo público y lo privado, ¿no? Esa división entre el espacio privado, doméstico, y el espacio público, el de la polis, y esa división entre lo público y lo privado tiene que ver también con una división de tareas, con una división de lugar, que implican asignación de lugares, y esa división de espacios sociales, de tareas y de roles está absolutamente generalizada, ¿no? A los varones les corresponde históricamente en las sociedades modernas el espacio de lo público,
el espacio de la polis, y a las mujeres el espacio de lo doméstico. Por eso hay algo que tiene que ver con el tipo de distribución respecto de cómo se usa el lenguaje en uno y otro espacio, ¿no? Cómo se usa el lenguaje y cómo se caracteriza el discurso que es propiamente atribuido al mundo femenino, al mundo de lo doméstico, al mundo de lo privado. Hemos escuchado muchas veces, me parece, expresiones como las mujeres no paran de hablar, las mujeres hablan mucho, las mujeres son como cotorras, ¿no? Se la pasan hablando. Y cuando se dicen esas frases, en general a qué se alude? A una conversación que es una conversación a puertas adentro, es una conversación en ámbitos más bien íntimos o íntimos desplegados, ¿no? Como los espacios laborales, como los espacios amistosos, como las familias, es decir, ¿dónde hablan mucho? ¿Dónde hablamos mucho las mujeres? ¿Qué es esa parla que parece incesante? Bueno, esa palabra que parece incesante está recluida en general a espacios que no son el espacio de la política, ¿no? Que no son el espacio de la esfera pública. Ahí es donde esas mujeres que se presuponen muy habladoras al interior del hogar, dejan de tener una palabra comprensible. Porque esa idea de que las mujeres hablamos mucho, hablamos como cotorras, está asociada también a la idea de que nuestra palabra, es una palabra confusa, es una palabra disgregada, es una palabra sin orden, es una palabra que bordea el cotilleo, el conventillo, el chuferío, pero que no está organizada, ¿de qué modo? No está organizada en términos abstractos. Bueno, ahí a mí me parece que hay ese desprecio, ¿no? Se habla mucho, se habla confuso, se habla de un modo incomprensible, ese desprecio está muy instalado. Está muy instalado y diría que es uno de los puntos a revertir para poder pensar de un modo más interesante, no solo la posición del habla femenina en el espacio público, sino también de la cuestión de qué temas trata esa lengua, que no se tratan habitualmente en el espacio de la política. ¿Qué temas trata esa lengua, que es una lengua más horizontal, más de afinidades, más amistosa? Bueno, ¿qué temas trata esa lengua? ¿Trata los temas de la sensibilidad? ¿Trata los temas del cuerpo? ¿Trata los temas de los afectos? ¿Trata los temas de las necesidades? ¿Trata los temas de los cuidados? Bueno, si trata todos esos temas, lo que nos podríamos preguntar es por qué esos temas aparecen ligados a esa lengua de lo privado y no como temas centrales de la lengua pública, que no aparecen como temas centrales de la discusión política general, cuando deberían serlo para que la política no sea vaciada en términos de abstracciones ideológicas que no terminan de no tener carnadura con respecto a las experiencias directas. Entonces, por un lado, me parece que tenemos este punto, que es preguntarnos qué sería tomar la palabra, con ese tomar la palabra como una ruptura, no solo de la división tradicional entre lo doméstico y lo público, sino también para preguntarnos qué cosas que están quedando afuera de la esfera de la conversación pública, que podrían ser puestas en esa conversación si nos tomáramos la palabra en un sentido muy profundo de ese término, ¿no? La segunda cuestión, digo, me parece que acá, que la mayoría son compañeras, les habrá pasado muchas veces en reuniones con colegas de distintos géneros, que una puede decir una cosa, proponer algo, y que esa propuesta quede pase sin pena ni gloria, y cuando la misma propuesta, idea o comentario es reproducido por un varón, eso es aceptado, festejado, reconocido. Eso pasa en todos los ambientes, en general, en todas las reuniones, en todos los espacios de trabajo, y pasa en los ámbitos políticos muy fuertemente. Es decir, hay algo en esa división entre lo doméstico y lo público, y la palabra de las mujeres asociadas a ese espacio doméstico, donde la palabra es emitida y al mismo tiempo despreciada, ninguneada, rebajada en su relevancia. Por lo tanto, cuando tomamos la palabra, es mucho más enfática esa toma de la palabra. Es más reiterativa, más insistente, más molesta, exige decir, 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 decir y decir: no me estás escuchando, no me están escuchando, no están entendiendo. Por lo tanto,
como ocurre cada vez que tomamos la palabra, ocurre lo que Sara Ahmed llama el carácter aguafiestas de toda feminista, ¿no? Que toma la palabra para decir, bueno, dicen que nos escuchan pero no nos escuchan, ¿no? Ese carácter aguafiestas está presente, yo diría que es casi condición de audibilidad. No hay audibilidad si no hay esa pretensión, ese enojo, esa exigencia puesta en juego. Por eso, así como estoy diciendo todos los esfuerzos que tenemos que hacer, ¿no? Todas las barreras que hay que saltar, porque hay que saltar la estructuración tradicional de la modernidad, que nos asignó el espacio de lo privado, y también hay que saltar el modo en que es recibida esa palabra, o silenciada cuando aparece, ¿no? Y el modo que es postergada o desreconocida. Digo, ¿cómo un cantito en las calles en los últimos años era ahora que sí nos ven? Bueno, habría que preguntarse si ese ahora que sí nos ven tiene un correlato con ahora que sí nos escuchan, ¿no? ¿O qué escuchan cuando nos escuchan? Eso a mí me parece que es una pregunta que nos podremos hacer, porque en muchos casos, cuando nos escuchan solo en términos de aquellos que pueden hablar sobre cuestiones de género, aquellas que pueden hablar sobre cuestiones que hacen a su propia experiencia vital como mujeres. Pero esa palabra, que puede ser escuchada, solicitada incluso para tratar sobre temas de género, muchas veces no aparece reconocida y solicitada cuando se trata de asuntos de política general. Y eso lo vemos claramente en las mesas donde se discuten representaciones políticas, las mesas donde se definen listas, donde se definen candidaturas. En general esa palabra, la palabra de las mujeres no tiene la misma envergadura, reconocimiento y solicitud que la palabra de un varón. Es decir, somos solicitadas muchas veces a que hablemos sobre una parte del mundo, un cachito así, y el resto de los asuntos, la economía, las finanzas, las viviendas, la salud, etcétera, quedan por fuera. Son temas que competen al universo de lo masculino. Por eso digo, ahora que cuando nos escuchan, ¿qué escuchan? ¿Qué nos piden que hablemos? ¿Qué términos es decodificable? Digo esto porque también tomar la palabra es tomar la palabra sobre asuntos que tradicionalmente nos estarían negados, sobre asuntos que tradicionalmente estarían asignados a otro género, ¿no? El otro tema que quería plantear también como en relación a este obstáculo es algo que tiene que ver con la diferenciación entre el trabajo productivo y el reproductivo. En general pensamos eso en relación al trabajo doméstico, ¿no? El trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados, de crianza, que hace la reproducción, y el trabajo productivo, el trabajo que se realiza fuera de la casa, ¿no? Y fundamentalmente viene de la tradición marxista, que llamaba trabajo productivo el trabajo intercambiable por un salario, ¿no? Para decirlo muy rápido. Pero el trabajo reproductivo también existe en otros, no solo en términos domésticos, sino que hay autoras que están diciendo, bueno, también en todo lugar hay un trabajo que es un trabajo como secundarizado, que es un trabajo que es como aledaño, que no está reconocido inmediatamente, y ese trabajo, por ejemplo, en una universidad, lo digo, en una universidad, el trabajo productivo solemos llamarle a lo que hacemos dando clases, investigando, publicando, etc. Pero también hay un trabajo reproductivo que tiene que ver con llenar informes, hacer las rendiciones de gastos de un proyecto, armar el proyecto, hacer entrevistas de becarios, etc. Bueno, esta autora que digo dice, ¿quiénes hacen cómo se divide ese trabajo? ¿Quiénes hacen la mayor parte del trabajo reproductivo, por ejemplo, de llevar adelante un proyecto de investigación? Bueno, eso también está generalizado, y en general somos mujeres las que, con el argumento de son las más prolijas, las más atentas, las que más siguen la cosa, las que se hacen cargo del trabajo reproductivo, pero ese trabajo reproductivo es el que no tiene prestigio hacia afuera. Es decir, cuando pensamos, por ejemplo, en un equipo de investigación, quien sale a hablar de los resultados de ese proyecto va a tener más prestigio que quien lleva las cuentas del proyecto.
aunque estén todos igualmente involucrados en el trabajo. Bueno, eso que traje el ejemplo de la universidad, porque aún en una universidad también se está dividiendo lo público y lo privado en un sentido, aunque sea una institución pública, y en esa división entre lo público y lo privado también aparece generalizada. Entonces, cuando no tomamos, todos estos son obstáculos para tomar la palabra, pero al mismo tiempo, diciendo, cuando no tomamos la palabra, tomar la palabra implica hacer mucho esfuerzo, pero implica romper todas estas condiciones, implica romper con muchas prácticas sedimentadas, implica hacer muchísimos esfuerzos, pero al mismo tiempo solo el acto de tomar la palabra ya es un acto emancipador. Es decir, y a todos nos puede dar miedo hablar en una asamblea, nos puede dar miedo hablar en una reunión, nos puede dar pudor hablar en nombre de un equipo de investigación, nos puede dar mucho miedo y muchas veces pasa algo que está muy generalizado también, que quienes han sido socializados como varones en general tienen menos exigencias sobre su propio discurso que el tipo de exigencias que tenemos nosotras para hablar públicamente. Y me parece que eso es una diferencia fundamental en la socialización. Nos preparamos 500 veces más, hacemos muchísimo más esfuerzos, nos suele dar más pudor, pero me parece que el esfuerzo de hacerlo es un esfuerzo que en sí mismo es emancipador. Es emancipador no solo para nosotras, sino que es emancipador fundamentalmente para quienes vienen, es emancipador para quienes son más jóvenes, es emancipador para quienes pueden encontrar en esa toma de la palabra de quienes somos un poco más mayores la posibilidad de un cierto reconocimiento y quizás un camino más allanado. Entonces, ahí a mí me parece que tomar la palabra es asumir una retórica personal, una exigencia de escucha de lesotres, una exigencia dramática y peleadora muchas veces, y también la idea de que tomar la palabra no es asumir un discurso equivalente al de los otros que ya han tenido tanto tiempo la palabra, sino que también tomar la palabra es tomarla con los recursos, el estilo y los temas que venimos pensando y trabajando, ¿no? Bueno, esas eran las cosas breves que les quería compartir antes de irme corriendo al otro lado, y les prometo una visita más larga cuando Patricia me invite. Por supuesto, muchísimas gracias, María Pía López. Siempre, siempre estás invitada y explotada por nosotras porque te queremos escuchar, porque compartir y aprender juntas creo que es el mayor desafío. Así que te agradecemos profundamente que estés en este nuevo trayecto, en este nuevo paso que estamos dando, María, y que muchísimas gracias, que tengas buen trabajo. Y ahora sí, nos dedicamos prontamente a llamarte para que estés nuevamente cuando estemos un poquito más avanzadas también en este nuevo desafío, como les decía hoy. Entonces, en primer lugar, ahora una cosa más formal, darles la bienvenida a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, esta nueva experiencia de tomar la palabra. Bueno, ya nos ha dado algunos tips, algunas recomendaciones más que sentidas. Entonces, ¿qué me gustaría? Que sepan que, como les hemos dicho siempre, la Escuela Sindical de Género es un espacio que lo construimos entre todos, ¿verdad? Entonces, me parecía que el primer punto era contarles de qué se trataba esta experiencia y contamos ahí, y que sepan, digo, hay muchas y muchos de ustedes que ya nos conocen porque, bueno, estamos viendo que ya han hecho otros trayectos con nosotros y hay otras personas que por primera vez se acercan a la Escuela Sindical. Entonces, bueno, yo soy Patricia Flier, soy la secretaria ejecutiva de esta experiencia maravillosa que es la Escuela Sindical, y con todas las dificultades que tiene, pero que estamos cada día más felices de los pasos que vamos dando porque ustedes están con nosotras. Entonces, aquí junto conmigo está Juan Carnaghi, que no solamente es doctor en historia, como yo en esta cosa, pero que tenemos una militancia extrema en esta escuela sindical, ya le voy a dar la palabra, y también a nuestra Julia Nieto, que es con la que ustedes van a tener que estar lidiando por todas estas cuestiones vinculadas a la comunicación, a la conexión, que sepan que estamos al servicio de cada una y cada uno de ustedes en este trayecto, ¿no? Y como lo hemos estado desde
el 2020 cuando iniciamos nuestro funcionamiento en el país. Entonces, también conmigo, por supuesto, estas son la gente que trabaja todo el tiempo con nosotros y estamos a disposición. Tania Rodríguez, que está aquí con nosotros, que también nos ayuda a pensar cómo trabajar estos vínculos virtuosos entre el sindicalismo y el género. Entonces, ¿qué les decía? Les voy a dar la palabra a Juan y después les contaría justamente de qué se trata, para que le contemos de qué se trata esta experiencia formativa que hoy nos reúne, ¿sí? Bueno, Patri, gracias por la presentación. Es un placer, obviamente, para mí volver a encontrarme con muchas compañeras que vienen eligiendo a la SIGEN para poder formarse. La verdad que nos da mucha alegría eso, poder seguir ofreciendo distintas instancias de formación dentro de la escuela. Este va a ser el tercer programa de actualización que estamos desplegando junto a la iniciativa de la diplomatura, que viene siendo la primera propuesta que sacamos desde el área académica, que es justamente de la que estoy a cargo, pero siempre trabajando, como decía Patricia, junto a ella, con Julia en la administración de la escuela. Así que la verdad que es una alegría poder apostar por este programa de actualización en particular, que como bien comentaron las compañeras, hace tiempo que en distintos espacios que compartimos, en distintas actividades, venía siendo muy demandado, así que nos pone muy contentos, muy contentas de poder estar dándole inicio a este programa Tomar la Palabra, herramientas de comunicación política y oratoria para futuros liderazgos, en tiempos también particularmente desafiantes, ¿no? que es un poco el escenario en que nos toca. Así que por ese lado, la verdad que mucha alegría por poder concretar justamente una iniciativa que veníamos pensando y que hoy podemos estar iniciando. Yo no voy a hablar mucho, simplemente en mi caso siempre soy el que trae algunas recomendaciones, un poco de calma respecto a lo que es el ingreso. Ya la mayoría por ahí conocen cómo es la plataforma de la ESIGEN, que es una plataforma que está alojada en el espacio de formación a distancia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, quienes ya conocen cómo funciona no van a tener problema, en el sentido que ya tienen un usuario, simplemente van a matricularles en un nuevo curso, en este caso, en este programa de actualización, y la primera semana que estamos dando inicio hoy suele ser una semana de ambientación. Esto es una semana para que quienes sí no tengan por ahí una experiencia previa, vayan ingresando, vayan conociendo cómo funciona la plataforma y habituándose a esa dinámica que, bueno, una pandemia mediante, todos más o menos tenemos ciertas habilidades ya más desarrolladas, pero a pesar de eso, nos resulta siempre importante que esta primera semana sea una semana de ambientación. Ambientación significa, en primer lugar, eso que decía, habituarse a un espacio que tal vez es nuevo. También ambientación implica contener distintas situaciones que van a ir dándose, están matriculados ya, si me avisó Eugenia, que es nuestra responsable del área de educación a distancia, que ya había 47 personas matriculadas, que eran quienes ya habían efectuado pagos y demás, y que estaban entonces vinculados. Entonces, seguramente muchos de ustedes están ya habilitados para el ingreso a la plataforma, otros no, y esta semana también es una semana en donde eso lo vamos prolijando, ¿no? Sabemos que hubo justo una dificultad para los pagos, creo que fue el lunes a la mañana, el jueves de la semana pasada a la mañana, pero bueno, se cayó el servidor de la Universidad de La Plata, digo. Entonces, bueno, esas cosas también suceden, se cae el servidor, se cae nuestra plataforma, se caen las posibilidades de pago, se cae absolutamente todo lo que nos toca. Entonces, suele pasar. Esta semana un poco la pensamos como eso, como una puesta a punto de esas distintas situaciones, y para que puedan ir ingresando entonces a la plataforma. Después, por ahí, para quienes ya cursaron en otras ocasiones, esta en particular va a tener una particularidad, si se quiere, y es que van a tener encuentros sincrónicos semanales. El programa se va a desplegar a lo largo de 6 semanas, y cada jueves van a tener un espacio de encuentro sincrónico.
Y digo, esto es una particularidad porque habitualmente las propuestas que hacemos han sido completamente asincrónicas con algunas instancias de encuentro. En este sentido, por las características que tiene el programa de actualización en particular, bueno, requiere tal vez esa necesidad de encuentro más permanente, así que bueno, en ese sentido lo adaptamos para eso. Como decía, van a ser los jueves a las 18 horas, esto es un punto importante, nada de lo que les estoy diciendo por otro lado no va a estar, todo esto va a estar después explicado, esto lo estoy anunciando, pero va a estar explicado dentro del aula virtual. Los encuentros van a ser los jueves a las 18 horas, a partir del jueves 14, o sea, a partir de la semana que viene van a iniciar esos encuentros, y lo mejor de todo, porque también es algo que siempre quisimos y nunca logramos hacer, es que va a cerrar con una instancia presencial al finalizar el curso. Digo, eso me parece que también es algo sumamente positivo. Obviamente es desafiante porque cursan por ahí de distintos lugares, pero bueno, van a contar con un cronograma lo suficientemente anticipado para que en caso de que puedan justamente acercarse a ese encuentro, que lo pensamos como un encuentro que es fundamental a la hora de lo pedagógico, ¿no? De la propuesta en sí misma, también como un espacio de encuentro y celebración, digo, ¿no? Que es algo que siempre quisimos poder realizar desde la ESIGEN. Bueno, arrancamos a funcionar en pandemia, después no lo pudimos concretar para las cohortes de la diplomatura, sí siempre con la entrega de distintos certificados que hemos realizado, pero bueno, nos queda un poco, Patricia, pendiente, para el 2023 podría ser, ¿no? Un encuentro de fin de año de cierre y de festejo, de celebración, que también en el espíritu del ESIGEN, desde sus comienzos, siempre estuvo, ¿no? Como ya lo habremos contado en distintas ocasiones, la ESIGEN empezó a funcionar en principio como producto de una articulación inicial, allá hace mucho tiempo, entre la Asociación Bancaria y la Facultad de Humanidades, y a partir de ahí se fueron traccionando distintos esfuerzos, iniciativas y colaboraciones con las instituciones que Patricia mencionaba hoy. Y la verdad que siempre estuvo una propuesta militante, un horizonte militante en esa articulación que era pensar de la universidad en articulación con los sindicatos, en articulación con el Estado provincial, con el Estado nacional, para la formación, para el empoderamiento, pero también para la celebración, ¿no? Y me parece que ya pasados un par de años, Patri, este año corresponde la parte de la celebración. Ya hicimos mucho por lo otro, me parece que este año estaría bien que lo podamos también celebrar, porque, bueno, porque no deja de ser cierto, ustedes lo saben mejor que yo, porque vienen cursándolo, todo lo que implica cursar, todos los desafíos en la cotidiana de ustedes, si bien la educación a distancia en ese sentido a veces facilita, acerca, pero bueno, no deja de ser muy desafiante poder estar conectados, conectadas, poder estar leyendo los materiales, eso en el marco de las vidas familiares, las vidas laborales que todas tienen, así que bueno, este año nos corresponde también celebrar por tanto esfuerzo realizado. De mi parte, la verdad, una alegría, como les decía, quería darles también la bienvenida, y bueno, y nos ponemos a disposición por cualquier cosa que va a ir, que se pueda presentar. Sí, efectivamente vi ahí que justo apareció una pregunta, los jueves a las 18 van a ser los encuentros sincrónicos. De todas maneras, confíen más en lo que encuentren en el campus que en lo que yo digo. Pero así hoy me lo recalcaron con mucha insistencia, así que lo digo confiado. Jueves a las 18 a partir del jueves 14, la semana que viene. ¿Bien? Bueno, les mando un saludo y bueno, que esta cursada les vaya muy bien. Gracias, gracias Juan. Gracias Juan. Sí, vamos a ir confirmando algunas cosas, pero sí me quería contarles que para poner en marcha esta experiencia de tomar la palabra, contamos con el apoyo de 3 docentes que son el sueño inicial cumplido. En primer lugar, ustedes van a ver que vamos a tener estas 6 clases en las cuales dos clases iniciales van a estar a cargo de la doctora Virginia García Buduc, en el cual ella se
me pidió disculpas por no poder estar hoy porque justamente tenía programada una clase para este encuentro de las 18 horas. Pero saben que Virginia es una especialista en comunicación política y liderazgo con perspectiva de género, con un currículum dilatado. Ha trabajado y trabaja en distintos espacios internacionales, enseñándonos justamente a pensar estas formas de comunicación política. Y si miramos su currículum, dicen, en sus trabajos se encuentra el diseño de la primera red digital de mentoras políticas y de programas, planes y estrategias de comunicación, bueno, Unimujeres, destinada al empoderamiento del liderazgo de mujeres. Fue premiada por la Academia de Washington de Arte y Ciencias Políticas en la categoría Mujeres Influyentes de la Comunicación Política, invitada, etcétera, etcétera. Una experta que va a estar con nosotros los primeros 2 encuentros y que, como bien dice Juan, van a estar siendo de manera sincrónica el 17 de agosto a las 18 horas. Pero también recuerden esto va a quedar grabado en la plataforma. Aquellas personas que no tengan la posibilidad lo van a poder seguir trabajando con nosotras desde allí. O sea, es una invitación porque justamente tiene esta interacción necesaria con las y los docentes que van a estar. Pero claro, junto con Virginia, tenemos otros 2 colegas expertos justamente en este diseño y puesta en marcha de programas de formación para tomar la palabra y este taller de oratoria, al cual ellos llaman argumentar, convencer, conmover, y justamente es Valeria Correa y Mariano D'Agati. Mariano también me ha pedido disculpas porque, bueno, le adelantaron su vuelo cuando él iba a estar hoy con nosotros aquí presentándose, pero nos queda su representante, en este caso nuestra actriz, nuestra Valeria, que bueno, que es actriz, directora teatral, dramaturga, docente, entonces que forma parte justamente de aquello que hoy señalábamos al principio del grupo teatral Piel de Lava, en la que investiga y desarrolla la creación grupal. Claro, todas queremos reponer y queremos ver todas esas obras que nos han puesto en escena y que no tuvimos el privilegio, pero de boca en boca van diciendo, ¿cómo no viste Petróleo? ¿Cómo es posible que no hayas visto esto? Así que darte la bienvenida, Valeria, aquí decirte, bueno, bienvenida y gracias por estar con nosotras, ¿sí? Te damos la palabra para el saludo, si te parece bien. Bueno, muchas gracias. Estuvo buenísimo escucharla a María Pía, me pareció súper interesante la introducción. Y bueno, nada, decirles que a mí me pone muy contenta poder participar de este espacio. Me parece vital, me parece clave que estos espacios existan. A mí en particular me aporta mucho, digamos, también poder dialogar como con distintas áreas, ¿no? de los distintos lenguajes, como que obviamente yo doy las clases con Mariano, que es licenciado en comunicación, en oratoria, etcétera, pero hay algo de la práctica artística que a veces queda sesgada, como si no fuese parte de la sociedad y como si fuese como un ente, ¿no?, paralelo, casi elitista. Y bueno, nada, y la verdad es que no lo es. Creo que hay mucho cruce posible para poner en práctica. En particular, muy en particular, esto de tomar la palabra, básicamente lo que nosotros los actores, las actrices hacemos es eso, ¿no? Es tomar la palabra, o sea, es literal. Entonces es ahí donde digo, y estoy convencida, y también como en mis años de docencia lo compruebo, cómo tomar la palabra es liberador, absolutamente liberador, y por otro lado construye nuestra identidad, tomar la palabra. Cuando tomo mi palabra y la que no soy hablada, hablo, soy yo tomando mi palabra, realmente ahí hay algo de la identidad, ¿no?, muy fuerte que se subraya, que se asienta. Y entonces es realmente poderoso
y placentero, ¿no? Porque como que se van cayendo algunas barreras que, como decía María Pía, están ahí desde que nacemos, para nosotras, para todos, en esto de hablar, es todo un tema, ¿no? Como que yo digo esto de tomar la palabra, bueno, lo podemos ahora decir, ok, en el ámbito sindical, en el ámbito laboral, pero quiere decir, muchísimas cosas pasan por ahí, lo emocional pasa por tomar la palabra, lo vincular pasa por tomar la palabra, en todo tipo de trabajo tenemos que tomar la palabra, digamos, o no, o seguir repitiendo como un patrón trabado, obsoleto, donde pareciera que la palabra la tienen algunas autoridades y entonces da igual cómo se diga, no soy el ejemplo un médico, te puede tratar como quiere y te puede decir lo que quiera como quiere, porque tiene el saber, y vos como paciente tenés que escuchar de un modo pasivo cómo tomó la palabra esa persona que tiene el gran saber, ¿no? Hay como una gran... hay como una gran confusión por un lado y por otro lado se aprovecha mucho de esa confusión, ¿no? Esto de que el que toma la palabra tiene poder. Entonces, bueno, me parece claramente importante esto, pero a mí lo que me pasa es que yo lo trabajo desde lo práctico, porque obviamente que lo teórico es importante, ponernos a leer, a pensar en esto, encontrar por dónde cada uno, cómo la teoría, pero hay algo de lo práctico que lo vuelve un poquito también, es una bajada más real, ¿no? ¿Cómo hago para hablar? ¿Y cómo hago para encontrar mi propia voz? ¿No? Mi propia voz, para poder transmitir con mi propia voz, que no tiene que ser de una manera. No importa, es como si me sale genuinamente, va a ser escuchado genuinamente, ¿no? Es simple lo que estoy diciendo, pero qué complicado es hablar genuinamente, porque a veces ni nosotros ni nosotras mismas sabemos como esto que decía María Pía, capaz en una intimidad con amigas o en ámbitos de intimidad, una despliega su propia voz, ¿no? Pero cuando hay que hablar ante personas, pareciera que tenemos que hacer un personaje, ¿no? Entonces ahí, bueno, se muerde un poco de nuevo la cola con lo teatral. Sí, hay que armar un personaje, pero no un personaje alejado de nosotras. Tenemos que armar nuestro propio personaje en público, que cuanto más cerca esté de nosotras, mucho mejor y más fácil, ¿no? Ahora es todo un camino encontrar esa voz. Entonces lo que yo planteo para este taller son ejercicios donde nos encontramos trabajando esto de decir. Entonces son ejercicios para mí lúdicos de un decir, como para ampliar la forma de decir y salirse de los caminos que supuestamente ya están marcados y en una reunión de trabajo se habla así, en una reunión sindical se habla así, si soy una líder tengo que hablar así, ¿no? Un montón de cosas que después repetimos. Que está muy bien repetir, pero hay que poder elegir y hay que poder encontrar nuestra propia voz. Entonces, bueno, lo que nosotros planteamos son esto, de nuevo, repito, varios ejercicios, donde al final el objetivo es que cada una pueda articular su propio discurso, no solo, digamos, como poder, como objetivo, que es enorme, es a largo plazo, pero hay que empezar el camino, qué digo y cómo lo digo como una sola cosa, ¿no? Pero yo creo que más que aprender hay que desaprender. Todas acá sabemos hablar, todas estamos acá, y es re interesante la propuesta, es re interesante la escuela, digo, todas tenemos un montón de cosas para decir, y entonces es más como sacarse algunos pesos que están dados en el decir de encima y ponerse casi a jugar un poco. En este sentido, también el decir es el cuerpo habla, los gestos hablan,
un montón de cosas hablan además de la palabra. Por eso, vuelvo a decir, es un trabajo práctico de ejercitar. Claramente, un poco retomando lo que decían recién, hay algo de la presencialidad, que sería, no lo digo como para llorar, digo, para pensarlo, digo, sería lo ideal en el sentido de poner el cuerpo. Poner el cuerpo. La voz sale de un cuerpo que yo estoy poniendo, ¿no? En acción. No es la voz y la cabeza pensando y tomando decisiones y el cuerpo había abandonado. No. Es un todo. Entonces hay algo de poner el cuerpo y esa presencialidad, que si pueden venir al último encuentro, estaría piola, porque digamos que es ahí donde hay algo que decanta de la experiencia, ¿no? ¿A qué iba con esto? Bueno, nada, esto de, entonces, de los ejercicios, somos muchas, vamos a hacer muchísimas, lo cual lo celebro, está buenísimo, pero solo que después veremos la dinámica, capaz no vamos a llegar a que todas, en todas las clases, hagan los ejercicios, obviamente, pero las invito a hacer como testigos de las que sí hagan los ejercicios, y las invito a que en la semana ustedes puedan hacer los ejercicios en sus casas, a solas, donde quieran. Digo, yo que cuando me voy a hacer una función, me pongo así la bufanda, voy pasando la letra abajo de la bufanda. Cuando tenía el barbijo era buenísimo porque iba hablando sola por la calle y nadie pensaba que estaba loca. Pero es algo que hay que, es algo que hay que entrenar, ¿se entiende? Hay que hacer como una tarea para el hogar, que estaría buenísimo que la tomen y que se diviertan y que la puedan hacer, es la idea, ¿sí? También, no me quiero ahora explayar mucho, después ya en cada clase les iremos diciendo los ejercicios. Insisto, yo soy más de la pata más práctica del asunto, y bueno, y Mariano tiene mucha experiencia teórica sobre esto en particular, y sobre los discursos políticos en particular. Yo una cosa más les quería contar que a mí además en particular, digamos, me acepté la propuesta porque está buenísimo, porque en mis últimas 2 obras, con mi grupo, Petróleo es sobre unos trabajadores del petróleo, y Parlamento, que es la última, sobre unas políticas, que hacen sus discursos políticos. O sea que todo para mí es, la escuela de sindicalismo es una síntesis de las investigaciones que venimos haciendo hace muchos años, así que me resuena mucho y me interesa también muchísimo escucharlas a ustedes y saber qué tienen para decir. Eso es todo. Muchísimas gracias, Valeria, muchísimas gracias. Claro que es un placer, un gusto encontrarnos en este lugar. Claro, ella decía, estábamos hablando de Mariano D'Agati, que bueno, que es investigador del CONICET, Mariano, y donde coordina justamente el núcleo de comunicación y discurso, es doctor en lingüística, magíster en análisis del discurso por la Universidad de Buenos Aires, profesor de comunicación visual de la Universidad de San Andrés, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el currículum más fuerte de una formación sólida, en los cuales han sido actores que rápidamente dijeron, sí, queremos estar allí haciendo esta experiencia. Y saben que de todas las alumnas y los alumnos que se inscribieron, nosotros tuvimos una de las preguntas que le hacíamos era cuáles son los motivos y expectativas que tienen para realizar este proyecto. Y hay un listado infinito de respuestas preciosas, pero van desde aquellas que dicen, yo quiero aportar mayor valor y especificidad a mi gestión, otras que dicen, conseguir herramientas para una mejor comunicación política, adquirir herramientas de oratoria para comunicarme mejor, siento que es muy interesante adquirir herramientas que me permitan comunicar, porque me interesa reforzar la comunicación y el liderazgo, porque quiero fortalecer mi crecimiento profesional, porque quiero adquirir nuevas herramientas y nuevas habilidades para la comunicación. Hay otra que dice, porque la oratoria es algo que necesito afianzar y me gusta la temática, capacitación, formación, incrementar conocimiento, práctica, superación, capacitarme para mi futuro profesional. En fin, tenemos aquí un núcleo enorme de respuestas
sentidas y situadas por las cuales estamos compartiendo este espacio. Un espacio de formación donde el sentido de lo colectivo, de la solidaridad y del apoyo mutuo me parece que es una de las notas que han caracterizado nuestra gestión en este espacio. Entonces, ¿qué decirles? Cuando ingreses en la página van a tener siempre su cronograma con las actividades, con material para leer, para ver, para escuchar. Ya son propuestas que nos han hecho estas 3 docentes preciosas para esta propuesta, y que sepan que, bueno, que nosotros con Juan y con Julia estamos a disposición para aquello que necesiten. Si les parece, podríamos abrir en este pequeño momentito alguna ronda de diálogo, si les parece alguna pregunta, algún dato así. Y si no, podríamos en todo caso, Juli, cortar la transmisión para que esto sea una cuestión entre nosotros y que podamos seguir dialogando. Y que yo les pueda decir la cantidad de estudiantes y estudiantes de todo el país que están aquí con nosotros, o de actores que queremos aprender a tomar la palabra, ¿no? Capacitarnos en eso. Entonces, ¿les parece? ¿Alguien quiere levantar la mano y decir, quiero tomar la palabra en este formato?